Bueno, volvimos y estamos acá con el invitado. ¿Cómo andás, Tomás? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás entrando en ritmo? ¿Conoces el estudio? ¿Qué te parece el lugar? ¿Lindo? Espectacular. Como le decía fuera del aire, felicitaciones. Zarpado lo que están haciendo, muchachos. Muchísimas Muchísimas gracias. Y bienvenido. Bienvenido a gracias. Identidades. Bienvenido. Zarpado lo que estás haciendo vos también, la verdad. Muchas gracias. Muy De vuelta a esa interesante. gracia. Vamos a... ¿Sabés qué? ¿Puedo decir una cosa? No, pero por Agradecido. supuesto. Tengo una amiga que está trabajando con los seguros, que digamos les ofrecía seguros a los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y en una de sus rotaciones le tocó el Ministerio de Educación. Me dijo, increíble el edificio que había del Ministerio de Educación en la Villa 31, me dijo, ¿no? Yo sé que Zarpado. es otro nombre que hay que Parte. usar, ¿no? El barrio Mujica. El barrio Mujica. Barrio Mujica. Y ella O la está- Villa 31. O la Villa 31. O barrio Y 31. ella acostumbrada a ir a las escuelas, me dijo que tuvo que vestirse apropiadamente para poder ir al Ministerio de Educación y no podía creer el edificio que había ahí. Tremendo. Como Sí, para sí, sí, empezar es el programa. Vamos a ir de a poco entrando, pero primero acá nosotros, como tenemos tiempo y demás, queremos Sí. conocer tu historia, ¿no? Si vamos a ese, estoy. a ese pequeño Tommy, ¿no? De dónde es, qué hizo, qué hacía en el colegio, qué le gustaba, qué materia le gustaba. ¿Quién es Tommy? ¿Se enamoró de Qué alguna buena compañera? Sí, por supuesto, muchos amores. Primero, de verdad, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Corríjanme si hablo para el costado, si no No. se escucha, no soy un... Eso es Leo. No, perfecto, pero no tengo los auriculares, con lo cual no lo escucho. No, Me lo avisen. escuchamos por vos. Perfecto, díganme Sí. ustedes. Y váyanme cortando, y si hablo arriba, párenme, suelo desbocarme un poco y por ahí empiezo a hablar arriba de la gente. sos de los nuestros. Sí. Bueno, es que los vi hablar un poquito arriba del otro y digo, bueno, che, pará, por ahí se puede, ¿viste? Esto No, es, acá no hay es- drama. No es Meets, drama. es Zoom, que se puede hablar uno arriba del otro, Sí. exactamente. Se va a escuchar por ahí el ruido del mate de vez en cuando, pero bueno. Estamos en el pequeño Tommy. Exactamente, el pequeño Tommy. Bueno, el pequeño Tommy nació hace 35 añitos. 35 años. Ya no tan pequeño, a pesar de considerarme un joven, creo que es normal para todo. Uno se sigue considerando joven, pero los jóvenes empiezan a ser muy distintos y ahí te empezás a dar cuenta que ya no sos más joven. Así que creo que soy un adulto ya. El pequeño Tommy es de La Pampa, de General Pico La Pampa. Voy a corregirme para mis conciudadanos. La mejor ciudad de La Pampa y posiblemente de la Argentina, General Muy Pico bien. La Pampa. Genial. Los invito a conocerla, vayan a la laguna, vayan a la avenida, hay un montón de lugares por conocer en La Pampa y en General Pico. Creo que más allá de la gente de Pico y de la gente con la que compartí toda mi infancia, es la propia ciudad la que me regaló una envidiable infancia, creo. Bien. Envidiable infancia. Sí, que hoy siendo padre, que hace muy poquitos meses fui padre, lo cual también Felicitaciones. descubriendo ese mundo. ¿El que pequeño cómo se llama? ya hablaremos, la pequeña. La pequeña. Lola, la pequeña Lola. Ya hablaremos al respecto, supongo, pero me encantaría regalarle algo similar a lo que viví. Creo que es muy difícil acá en Buenos Aires, muy difícil eso de poder generar comunidad, de poder compartir Sí. el día con amigos que si no lo llamás por celular y no arreglás el día antes o no te podés organizar bien, es muy difícil encontrártelo porque es una ciudad muy grande. Y por ahí tu mejor amigo vive no sé, en otro barrio, y otro barrio no es a 5 cuadras, otro barrio es colectivo, unas otra cuantas vez es cuadras. tren, por Sí, eso. sí, sí. Es muy difícil. ¿Te acordás, Lauti? Me regaló eso, creo, y las amistades que hasta hoy perduran, y una educación que la recuerdo siempre no sé si la palabra es con mucha felicidad, porque en el momento seguramente era dramática y complicadísima, pero en perspectiva, como creo que todo el mundo después logra pararse en perspectiva de lo que vivió, fue increíble. Amistades, experiencias, historias, anécdotas, de todo. La verdad que Todo. La Pampa me regaló algo increíble. ¿Hasta qué año estuviste ahí Hasta viviendo? los 18 añitos. 18 añitos. Y ahí- Que es un poco lo normal en Sí. La Pampa. Hay universidad de veterinaria y una de ingeniería, pero si no sos veterinario no querés ser veterinario o ingeniero, es muy difícil quedarte Bueno, en tuvimos- General Me vas a Pico. acordar a Varadero. Hay un Sí. conocido mío que bueno, que vive en Varadero. y ¿En que Varadero? en Acá nomás. Varadero.
de Cerca cerca. igual. Claro. Sí, dentro O de sea, a comparación con el La 50 Pampa. el 57 ¿No debe escuchaste llegar de hasta acá la, Varadero, ¿viste? Sí. Bueno, a comparación con La Pampa, sí, es acá nomás. Gracias. Sin embargo, bueno, va a tener que venir a Sí, vivir sí, acá. Qué mate, ¿eh? Hay muchos Sí. chicos Todavía no lo que, probaste, no me digas, sí. hay muchos chicos que vinieron de distintos lugares y nos dicen, bueno, vamos a buscar. Cuando vino Manu de Entre Ríos, vino, Bueno, tuvimos Fran un vino de invitado. Tandil y Bueno, mismo- ¿Qué Fran? ¿Franchu? sí, Fran Fran, Sánchez Moreno. sí, vino Crack. acá y nos Bueno, comentó. Rosen distinto. nos ha contado también de su Eh, ciudad. y es como que terminan el colegio en esa edad y vienen a Buenos Aires. Sí. Pero no es solo eso, es además de que es un hecho fáctico, digamos, terminar la secundaria tenés que ir o a Buenos Aires o a Córdoba o a San Luis, hay gente que se iba también, Mira. es que es algo que vos desde el día 1 que empezás la escuela Estás sabés programado que, con claro, ese chip. parte de ser de tu proceso de crecimiento irte. Que Parte eso no del pasa proceso tanto de en Buenos Aires. No. Yo tenía amigos que eran de acá que me decían, che, ¿y qué? ¿Viví solo? Y sí, vivía solo, pero era Tal lo cual. normal, lo que hacían todo cuando se venían a estudiar acá a Buenos Aires, una pensión, alquilando un departamento, teniendo un departamento de la familia, lo que sea. Y les parecía sorprendente, o sea, te ir a, che, ¿y cocinás solo? Wow. ¿Todo solo? Y Todo- sí, todo El solo, an- el- pero el- es lo normal. El no programa narrado. pasado hablamos Con la de, guía T. No el Ustedes programa- ustedes no vivieron la guía T, muchachos. ¿Qué la guía T? de Uf, te- no saben ni lo que es la guía T. la guía, No. algo telefónico, me imagino. No, era... Me partió el Obviamente medio. no, yo vine en el 2006. Me siento un viejo, boludo. Voy a buscar. Yo vine en el 2006 que... búscala. La guía T, como los celulares no eran los celulares de hoy, no podía entrar a internet, no podía entrar a Google, no podía entrar a nada. Tenía que ver con Eh, el teléfono al Ahí final, está. ¿viste? Vos, si te querías mover por capital, te tenías que tomar un Claro. colectivo. Y el colectivo, ¿cuál es el colectivo que me lleva a tal lugar? No había otra fuente de Sí. información que no sea la guía T. Era un cuadernito chiquitito que te lo Claro. comprabas en los puestos de diario y te servía como Biblia Mirá durante vos. toda tu estancia en Buenos Aires. Tremendo. Que Para tenías que llegar buscar a- Nunca había escuchado. por los cuadrantes, te ponía el plano de la ciudad y eran como cuadrantes Como una especie por barrio. una Filcar, que eso sí, loco, llegué a ver la Filcar, Claro. ¿no? Pero para colectivos. Exactamente. Claro. Excelente, Sin, excelente. Ahí sin entiendo. sube, sin nada, monedita. Ahí, otra vida. ¿Crees Otra que Una vida un poco más analógica. estábamos hablando de si cuándo uno se convierte en adulto, ¿no? Cuándo Sí, dejas de ser lo un hablamos hace adolescente poco. y cuándo se convierte en adulto. Es ¿Crees una que buena ese pregunta. cambio fue importante, el mudarse acá? No o lo fue mudarme acá, no creo que me haya convertido en adulto, fue, como te digo, parte del próximo paso en el devenir escalera. natural de la educación y de la vida. Bien. Adulto, esto me pasó a mí, creo que a cada uno le pasa con diferentes cosas, pero yo me hice adulto cuando empecé a trabajar. Digamos. Creo que adulto Ok. es cuando empezaba a ganar el mango, digamos. Eso, Ay. ahí uno se vuelve ¿Es adulto. eso la Lo guía T? asoció- Esa es la guía. Mirá. Exactamente. Wow, mirá vos. 1998, excelente. mira. La mía decía 2006. no Ok. sé, porque Bueno. llegamos al 2006, porque tenía que ir Tremendo. cambiando todos los años porque los recorridos cambian. Bueno, Sí. ahora Todo. Google. Bueno, Google. lo asoció un poco a como lo había asociado yo en su momento cuando hicimos el programa. Yo también lo había asociado un poco a eso. ¿Al laburo? Al Al laburo. laburo, a la independencia económica en mi caso. Sí, y ni siquiera sé si es independencia, porque depende cómo te vaya. Por ahí si no tenés un muy buen laburo, No, y además independencia no hoy los tenés, chicos pero- jóvenes, Claro. jóvenes de 20 años, no sé cuántos tienen una autonomía Independencia independiente. total. Bueno, Exactamente. Es un comienzo. llegamos a Exactamente. Buenos Aires, mochilita, ahí casi Bolsito, buscándolo como mochilita, película, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, te empezás Perdido- a sentar. Perdido en la ciudad, ¿viste? Sí, de la nada. Sí. ¿Va arranca- todo más rápido acá? Sí. A otro nivel. Y O no sea, te- La ciudad no duerme. Después te acostumbras, vaya hace La un ciudad montón de años. no duerme. Los Era salir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días había algo para hacer. Todos los días. No Claro. lo podía creer. Eras Bueno, un Nosotros turista. estamos allá había un solo acostumbrados boliche, a el esa dinámica. Satchmon. Y el único boliche que se podía ir. No ¿Seguirá tenía estando? No Pregunta. está más. Lamentablemente no está más. Ah. Eso me hace más viejo todavía. No está más el boliche. Bueno, ¿empezaste a estudiar ahí? Acá. En la UCA arranqué Ciencias Políticas en la UCA, donde también yo tengo dos grupos muy finitos de amigos. Creo que amigos no tengo infinitos, tengo los llamados amigos, son Bien. dos grupos. Los que Uno contás que me con- acompaña desde que empecé el primer grado, que es con los que atravesé toda la infancia, que imagino que ustedes entran los mismos. Sí. Ujú. Y un segundo que es el que elegís, que es el que ya sos grande y empieza a ser más por los intereses que tiene cada uno, que es Sí. lo que le copa a cada uno. Bien, buena Eh, clasificación. Y ese segundo grupo que digo,
lo formé o se formó en ese primer año en la UCA en Ciencias Políticas, donde creo que todos teníamos más o menos el mismo objetivo, que hoy fue cambiando un poco igual, bastante fue cambiando, que creo que también lo puedo ver bastante en perspectiva, que fue la razón por la cual arranqué Ciencias Políticas, bastante errada con el diario El Lunes, que era para ser presidente de este país, porque... Vos querías ser presidente. Desde muy chico. 18 años, recién llegado de General Presidente. Pico, La Pampa. Lo dije en la primera... Bueno, igual creo que lo decían casi todos, no fue nada rimbombante, pero... Ok. ¿Por qué están estudiando esto? ¿Por qué quieren hacer esto? Y yo dije, yo porque quiero ser presidente. Te tomo la palabra, tenés 35 años. No, pará. Después cambió, ahora ya no quiero ser presidente. Bueno, No tengo ganas de ser presidente. creo que Para nada. hay No. algo en los chicos, viste, que uno quiere a veces, quiere ser jugador de fútbol Sí. y otro se ve ahí con la banda Bueno, dando claro, un discurso. claro. Como soy medio patadura, fue Sí, Como no le... tal cual. un 3 terrible Ah, en te la iba a cancha, preguntar, pero... sos zurdo. Soy zurdo, Ok, exactamente. ok, sí, yo un 4. Juan Pizorín. Viste, los 3 y los 4 somos los que. Lo único que podemos aspirar es ir allá abajo y ni siquiera. Pero yo. hay que poner todo en la cancha. Hay que Sí. poner todo. Correcto. Bueno, hay una... Pero sos del 3 frustrado porque viste que agarran y dicen, bueno, empieza de 10, de 9 No, y no, le dicen, no. che, mirá, no te da, anda un poquito más abajo. Y le dicen, bueno, de mediocampista. Siempre supe mi lugar en la cancha. Fui directo al tren. No Excelente. quise pelear ningún otro puesto. Igual, ya dejé la camiseta, dejé la 3, ya no. Abandoné el fútbol. Ay, Recorrido Tagliafico. en Nos la- abandonó Totalmente Tagliafico. abandonado, totalmente. Recorrido en la UCA, te empezaron a romper esa pequeña ilusión de ser presidente No. y encontraste otras cosas, me Me la, imagino. me la rompió la realidad. ¿Cómo se rompió verdad. esa- Dándome cuenta lo difícil que es trabajar, lo difícil que es poder tener un proyecto y poder llevarlo a cabo, y un proyecto presidencial es recontra largo y tenés que sostener esa perseverancia durante todo el camino. No estoy para eso. ¿Tenés alguna- La familia, los amigos, creo que hay cosas Claro. mucho más importantes. ¿Tenés alguna anécdota ahí entre todas las ilusiones que tenías a los 18 años? A ver, que no te está yendo nada mal laboralmente ahora, en el sentido de que, por lo menos por lo que vi, tú tenías proyectos y esperanzas y las estás cumpliendo y llevando a cabo. Por supuesto, no dejo Ok. de creer en la gestión pública Bien. como herramienta transformadora. Para Ok. nada, pero no quiero ser presidente. Bueno, no quiero ser el único. hay un Claro. factor que se repite muchas veces en las personas que buscan en la política y se capacitan e intentan ayudar, el transformar un poco la realidad. Exactamente. Esa palabra, ¿no? Transformar. transformación. Es que por eso mismo quería ser presidente, porque creía que era la única manera de transformar la realidad, Bien. pero creo que hay un montón de maneras más que Sí. ser presidente, y eso uno te se lo da hace. cuenta a medida Sí, que va que vas creciendo avanzando. y Sí. vas Exactamente. avanzando. Me Exactamente. pasó algo parecido, yo arranqué a militar a los 16, 17 ¿En dónde? años. ¿Puedo preguntar? Yo empecé a militar, nunca lo dije al aire. Bueno, Oh. voy a decir lo que es ahora el grupo en el que yo militaba. Ok. En esa época estaba afiliado a un partido, después se abrió de ese partido. Diga cuál es el partido, por favor. No, nunca se pudo conformar el partido político. Ah, ok. Así Ok. que hoy mucha de esa gente está en otros partidos y coaliciones, pero mi grupo se terminó volviendo una fundación barrial, una asociación civil barrial, y bueno, yo me terminé abriendo cuando vi que la forma de transformar la realidad quizá no era solo militando y que mi lugar está en el lado de la comunicación. Y aquí estamos ahora. Así que Transformando la realidad desde mi lugar. digamos. desde mi lugar, donde me Exactamente. corresponde, porque este es el lugar que me corresponde a mí. Así que bueno, Exactamente. hay muchas Bueno, pero formas. pará, no dijiste qué partido eran ni para quién militaban. Yo Allá en tu pueblo, digamos. sí, en yo- tu zona. En tu pueblo. Bueno, en mi perdón, pueblo, sí, yo en tu militaba ciudad. San Justo, Ramos Mejía y Luzuriaga, era mi zona de militancia y bueno, Lindos momentos, eras pequeño. éramos pequeños. Estamos de acuerdo sí. que todavía no dijo para quién No, militaba. lo va a dije decir. para que- No lo no, va a no, decir. porque no lo voy a decir al aire, pero bueno, el que me conoce lo sabe y bueno, la ¿Se real- arrepiente? No, para nada. Me convertí en entrevistador de repente. Sí, Sí, para nada. Por ahí me arrepiento, o sea, no del lugar en el que militaba, sí que no había gente ahí que no me gustaba y que hoy no apoyaría. Claro. Pero bueno, como pasará en todos los Bueno, partidos. Bueno, Todos, son las distintas A perspectivas. todo el ¿Y tiempo ¿Cómo, no se puede cómo creer. fue tu trayectoria en este aspecto? ¿Cuándo empezaste a meterte en política? Es un poco escabroso el cuándo, porque Sí, fue... Que lo voy a contar muy para arriba, no Sí, por, sí. simplemente para no hundir el ánimo. Yo después estudié Ciencias Políticas, como les dije, dejé al primer año Ciencias Políticas porque no me iba a convertir en presidente, esta no era la carrera, no era por acá, había que hacer abogacía, porque me di cuenta que, la gran mayoría de los presidentes fueron abogados, así que medicina no voy a hacer, con lo cual vamos por la abogacía. Ante una
obviamente no, pero ante una crisis de identidad, particularmente en ese momento, de por qué estaba estudiando esta carrera que no me importaba y no quería ser docente y no me interesaba la investigación, no me iba a llevar a este lugar. Mi padre con mucho tino me dijo, che, ponete a laburar porque dejate hinchar, que te pagué la facultad durante un año, estaba en Buenos Aires, no hiciste nada, así que me volví a laburar al campo. Me fui para, al campo. Para La Pampa. Sí. ¿Y se puede saber cuál era tu función ahí en La Pampa, en tu laburo? Hacía para algún amigo de mi padre que hacía cosecha con un pool de siembra. Yo iba haciendo el control de la cosecha de todos los campos que iban haciendo, así que... Es un detalle muy... ¿Y eso lo sentiste como un...? Fue increíble. Increíble. Fue una gran experiencia laboral que me puso los pies en la tierra. Dijo, che, tengo que volver a estudiar, bueno, no quiero hacer esto por el sacrificio. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días, tenía que subirme al auto e irme a recorrer todos los campos, hablar con todo el mundo, seguir a los camiones, volver. Cuando se habla hoy acá, ¿no? De que el campo produce, que el campo genera, viste, que de repente te dije, ahí en La Pampa creo que hacen algo importante por el resto del país. Parte del motor de este país. No literalmente. El motor productivo. El motor productivo, el motor económico y un montón de cosas. Me gustaba, viste, que puedas darnos ese detalle estético de cómo se ve en primera persona esa, ¿no? Igual es una picardía porque Pico es una ciudad, vive de todo lo que vive en la ciudad, tiene de todo. No es solo eso. No es solo eso, no, como les decía, no andamos a caballo, no andábamos en vaca. Pero te tocó vivir la actividad productiva en primera persona. Me tocó vivir la actividad productiva, sacrificada como pocas, seguramente, como muchos bien lo dicen, cuesta el derrame de la actividad productiva. Creo que en este caso las retenciones hacen a la vez ese derrame que falta en la propia actividad, pero los que laburan en la actividad productiva, la verdad que muy sacrificado, además ponen muchísimo capital a riesgo y depende del clima, ¿viste? O sea, ¿Cómo está puesta toda esta guita acá y que depende de que llueva o no llueva? ¿Cómo va a danzar la danza de la lluvia, muchacho? Pero nada, complejo no, de muy pibe, o sea, de 19 años, que ahora con el diario El Lunes me hubiese gustado que me hagan laburar de los 17, pero es lo que voy a hacer con mi hija cuando cumpla 17. Bueno, nuestra generación, en mi caso, por ejemplo, hablo por mí, nosotros nos agarró la pandemia. Y fue una pandemia con 17, o sea, claro. Fin de... Bueno, pero último año. Él sí, último año de colegio. Entonces yo, claro, como el colegio lo tenía yo empecé a trabajar en pandemia, en 17, y fue muy, muy raro, muy loco porque... ¿Pero cómo? ¿No estaba guardado? Bueno, pero vamos a poner... Bueno. Vuelve el entrevistador. Casa de apuestas, no. Los primeros 5 meses de la pandemia estábamos encerrados. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo, lo cuento siempre. Fiesta de egresados, un día al otro me entero que no se puede salir más a la calle por lo que había pasado. Bueno, los 5 meses y empiezan a abrirse las actividades esenciales. Es verdad. Yo empiezo a trabajar también con parte de un familiar en todo lo que es un administrativo en uno de estos de estas pymes esenciales. Claro, y yo de la nada, como era familiar y demás, yo todo emocionado, primer trabajo, 17 años, y era un nene, porque yo estaba en el colegio al mismo tiempo y me pasaban cosas en el trabajo de nene. Me acuerdo una vez patente, cosas como la brochadora, esto, lo otro, que hace 2 semanas lo usabas para pegar la fotocopia en el colegio. Más que de nene de primer empleo, digamos. O sea, como hay que empezar de vuelta acá. Y ese, último orejón del tarro. ¿Cómo pasaste de ese empleo en el campo? Estabas en la UCA, te volviste a General Pico. Estabas entre los Pero cultivos. dejámelo terminar su mega historia. Me estaba a punto de contar cómo había pasado su primer trabajo. Ahora te cuento yo. Y ahí, no sé cómo carajo hice, pero bueno, ahora estamos acá. Pasaron muchas cosas en el medio. ¿Qué pasó en el medio de tu historia? Que es la importante hoy acá. Convengamos que hoy está gestionando la urbanización de ex Villa 31, actualmente Barrio Mujica, ¿no? Padre Carlos Mujica, exactamente. Padre Carlos Mujica. Creo que es fácil unir los puntos desde donde estoy parado, imposible desde donde arranca a laburar, porque mi proyección no iba a llegar hacia acá. Como les decía, no les decía, estábamos hablando todavía de la facu, de la UCA pasé a la UBA, estudié Derecho, y antes de terminar la carrera y sobre el último año en el ciclo profesional común fallece mi padre. Mi madre falleció cuando era muy chico, y fallece mi viejo. Y durante la vuelta del laburo que les dije de, che, yo no quiero laburar más, quiero volver a estudiar, papá, porfa, déjame volver a estudiar,
Me anoté en la UBA a estudiar Derecho y no volví a laburar. Me dediqué de lleno a estudiar, que más allá del gusto no por la carrera de abogacía, que podemos charlar en otro momento, que hoy no me gusta para nada. Bien. En ese momento era, bueno, yo me decidí por este objetivo, vamos por acá. Después de un día para el otro se desordena el mundo, fallece mi viejo y tenía que salir a laburar porque Sí, más allá del luto la pasó hace 10 contingencia. años, 2012, con lo cual Sí. superado, se puede hablar al respecto. Ok, sí, No hay ningún tema. Pero se me apareció al otro día, los días seguían pasando y había que pagar cuentas y había que Sí. seguir, Sí. la vida seguía y Y ahí- yo vivía hasta ahí de la guita de ellos, Claro. de la guita de mi padre. Ahí no hubo más Em, adolescencia. Había que ponerse a laburar. Ok. Lo cual abre otro capítulo que ustedes lo deben haber vivido, que, bueno, vos por ahí no, porque me decís que lo contaste por un familiar, pero es muy difícil conseguir un primer trabajo, Sí. que es casi imposible, porque en casi todos los primeros trabajos te piden Piden experiencia. Experiencia. Es como alquilar, que te piden la garantía propietaria, o sea, son medio oxímorones de la realidad. Me costó muchísimo encontrar esa primera oportunidad. Siempre, obviamente, como era una cuestión de vida o muerte, era laburar de lo que sea, lo que venga primero, eso será lo que me ponga a andar y después nos ubicaremos veré. andando. Pero siempre tratando o haciendo mucho hincapié en la gestión pública, porque todavía seguía sosteniendo mi gana de ser presidente y de cambiar la realidad un poco, que es lo que nos reúne a los que laburamos en esto, o a la gran mayoría. Y terminé consiguiendo, por un amigo, por un conocido, una entrevista en Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Que en realidad fue por un amigo con el que venía militando, porque también militaba en un espacio político, que con ¿Qué el espacio político? pecho inflado, lo voy a decir, se llamaba la Generación Argentina Política. Nos llamábamos GAP, que era la abreviación de Como la la- Generación Argentina Política, como los buzos. Como los buzos. Lo cual estábamos bastante mal vistos y muy estigmatizados. Pero y podía ser no lo veíamos, me imagino no. un uniforme fachero. No, sin uniforme. Era una agrupación de militantes que militábamos dentro del bullrichismo, dentro del Ok. PRO, dentro del gobierno de la Bien. ciudad. Bueno, y ahí conseguí esta oportunidad, arranqué laburando como casi te diría que hice una escuelita medio de temas o temáticas dentro del gobierno de la ciudad, que siempre ha sido el lugar donde laburé, desde ese 2012, de diciembre del 2012. Empecé en laburo muy administrativo, estrictamente administrativo, pero siempre sosteniendo la militancia, porque lo que me interesaba era la política más allá del Sí, laburo. claro. quizás no era lo que, no era en ese momento, viste, uno no siente alineada la transformación de la realidad porque estás, no sé, cargando papeles, Uf, para nada. pero Tremendo ese momento. Muy Pero era distante. su manera de ser Muy coherente con lo que deseaba. Y desde sí, hace tanto claro. o por lo menos Más que coherencia, realidad, ¿viste? Había que laburar, había que pagar Sí. las No, me cuentas, refiero a pero... la militancia. La militancia sí, siempre la Claro, sostuve, me encanta. era tu me manera de encanta. ser Ok. coherente a vos. Me encanta. Y bueno, fuiste- Respiro política. Uf, y qué buena- Desde el domingo... Lauti se sintió identificado. Pero desde el domingo de las elecciones dejé de hacerlo, así ya. Dejé ¿Por de ser qué? analista electoral, Y político, te- porque me la puse de sombrero, Ok. no entendí nada. No supimos leer la realidad, lamentablemente. bien. Arranqué a laburar en modernización, militando siempre dentro de este espacio político, junto con Esteban Bullrich, y bueno, hoy ya, en ese momento éramos todos pibes, hoy ya hay varios que tienen grandes cargos y grandes roles en el gobierno de la ciudad, lo han tenido en el gobierno nacional, con Juan Ignacio Salari, militaba que hoy Sí. es el actual jefe de gabinete de espacio público, Ujú. con Manuel Vidal, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Educación, pero que todos han tenido una trayectoria no igual, por ahí algunos más ecléctica, pero similar a la mía. Arrancamos ayudando acompañando y sabiendo que eran 42K, no eran 100 metros, no había que llegar a la meta ahí, sino ganar experiencia, entender de qué se trataba esto, Ok. aprender todos los días, como sigue pasando desde el día de hoy. Creo que si algo tiene de lindo este mundo, que son charlas bastante interesantes que termino teniendo en mi casa con mi mujer de por qué estás haciendo esto, y creo que el día que deje de aprender algo nuevo lo dejaré de hacer, porque ya no tengo la intención de ser presidente, con lo cual no es una meta en sí misma. Bien. Mientras siga pudiendo transformar la realidad y aprendiendo algo nuevo todos Bueno, los días, siempre creo que- uno- Obviamente antes hablábamos de aprender a través de la diferencia, por ejemplo, de que siempre hay que aprender. Increíble. Y eso muchas veces tomamos no solo el aprender del que piensa diferente, sino que... Qué buen mate, Qué buen mate. de verdad.
cuando Sí. uno Es otra aprende, realidad. se Hay que da dejarte cuenta nada. de que no sabe, o sea, se da cuenta que no sabe muchas cosas. Y cuando más te interesás y más estudiás y más te enfocás, te das Menos cuenta que sabés. sabes menos. Cada vez más chiquito. Sí. Cada vez más te chiquito. sentís más chiquito. Sí. Es terrible. Yo Tal cual. siempre cito a Sócrates Buah, en mirá, en este programa. Qué nivel. qué No, palabra, no, es muchas pesada. veces lo- Palabra plena, a ver. Muchas veces lo cité, de verdad, chicos. Bien, banco. Sí, Solo sí. sé que no sé nada. Tal cual. Bueno, Solo sé que no sé Me nada. encanta esa reflexionar. frase, me encanta la historia tras esa frase. Y bueno, me encanta que a través de esa frase es que lo consideran el hombre más sabio de Grecia o se lo considera el hombre más sabio de la antigua Grecia. Es cierto, muy linda frase. nos vamos a meter en el presente. Vamos Sí. al presente. He pasado por varios lugares, pasé por Sí. educación. Bien, en 2,5 educación, de audio en WhatsApp. Claro, exacto, en 2,5. Pasé modernización, después estuve en educación y en el Big Bang de nuestro espacio, que fue en el 2015, cuando Sí. el país nos dio la oportunidad de gobernar, de Ok. tener la triple corona, de gobernar la Sí. ciudad, gobernar la nación y gobernar la provincia. Sí. En ese crecimiento tan exponencial se abrieron un montón de oportunidades, un montón, y digo un montón es porque no éramos tantos dentro de un espacio político, lo cual desde hoy me doy cuenta que no sucede todo el tiempo. No es la normalidad, no es lo que va a pasar toda la vida, Tal cual. con lo cual fue realmente un regalo que me cayó del cielo, como una oportunidad diría, que fue poder venir a trabajar al barrio, a lo que no tenía ni idea que era la Villa 31. ¿Cómo Creo que la va conocía como todos eso? ustedes la conocen, Claro. pero no- Comienza nada en más. 2016. Hay arranca en distintas 2016. realidades. Por ejemplo, nosotros, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, lo que sucede es que vos tenés lugares lindos rodeados de barrios de clase media baja y también asentamientos. Ahora, me imagino el contraste, no sé cómo es en las provincias en el interior, yo sí conozco acá en el conurbano, pero me imagino Bueno. que ese contraste entre la realidad de la Pampa a meterte a los barrios como por ejemplo en este que ingresaste, fue todo un aprendizaje. Podemos Hay decir- varios barrios más vulnerables o que tienen mayor índice de vulnerabilidad a la gente que vive en esos barrios, pero asentamientos como los hay acá en Buenos Aires, en Capital Federal, los 250.000 personas que viven en villas, o en el conurbano, no existen. Bien. En La Pampa. En Por lo otras menos en La provincias Pampa. sabemos que hay, pero en La Pampa no lo hay. Hay muchas construcciones de vivienda social, de proyectos de Promeva, de Fonavi y demás, pero no hay villas, con lo cual no las conocía. No conocía, tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo sobre lo que había dentro de un barrio, sobre lo que era una villa. Bueno, creo que no como todo el mundo, creo que me considero un poco más progre que el común de la gente, pero sí dentro de Esa línea de pensamiento. de esa línea de pensamiento que obviamente, como lo sigo sosteniendo hoy, es un enorme problema de simplificación de lo ajeno, de lo extraño que tiene el ser humano, ni Una siquiera digo el simplificación de argentino. la realidad, sí. Exacto. Sí, podemos hablar hasta de una idea de supervivencia, de ver lo diferente como peligroso por falta de información y de asociar a no sé lo que es, me cuido de esto, pero bueno, Total, hemos total, trascendido la total. animalidad, Total. ya no somos animales, podemos pensar en mejores formas de entender lo que no conocemos. Pero lamentablemente a uno es lo que hacen de uno durante toda la vida, y si vos no viviste eso, es muy difícil de que cual. lo consideres de otra manera, con lo cual ni siquiera es culpable, o sea, el que cree que son todos chorros en una villa, pero No. es porque no lo conoce. Tal cual. Porque no conoce esa realidad, Y no también- sabe que hay gente 10 veces más laburante que él, Sí. probablemente, que el que está tirado acá tomando su mate contándote cómo hay que esforzarse. Bueno, Tal cual. entonces una de las cosas con las que siempre hablamos acá en Identidades es cómo podemos romper un poco las burbujas. Digo esto, hay mucha gente que vive aislado en su burbuja, ¿no? Entonces uno vive, por ejemplo, Que no aprende de la diferencia. cuando más cerca del río vivís en Capital y estás rodeado de tal barrio, tenés una tal manera de pensar y tenés una estigmatización, por ejemplo, Sí. al conurbano, a La Una- Matanza. claro. Nosotros lo vivimos siempre, el hecho Sí, de decir, sí. y La Matanza es un lugar que tiene mucho campo, tiene poder productivo, Sí. tiene industria, Tenés tiene un cordones mini- de barrios con mucha... Tenés un mini país europeo en La Matanza. Y digamos. tenés zonas, entonces digo, nosotros nacimos en esa realidad donde la tenemos cerca y donde el empleo, la oportunidad, todo está acá. Ah. Entonces tenemos que conocer esta oportunidad. Muchas Sí. veces de allá
no se conoce ese lado. Y es como que uno siempre ve para allá y nunca ve lo que hay detrás. Bueno, pero ¿Cómo se rompe esa barrera? Es una espectacular pregunta, una gran pregunta. Creo que no tengo la respuesta, como para spoilear de antemano. Sí creo que con esto que tienen ustedes, y que se ha democratizado a un nivel absurdo ya, o sea, es por lo positivo, ¿no? No Sí, por la sí, negativa. tal cual. Porque incluso con menor o mejor calidad uno puede comunicar, que eso no existía antes, tenía que tener acceso a fierros para poder comunicar. Hoy es mucho más fácil. Creo que eso ha hecho con el correr del tiempo de que se pueda empezar a romper un montón de barreras, de prejuicios, pero al mismo tiempo también ha generado que los likes o lo que a uno le gusta de un tema haga profundizar ese prejuicio también, con lo cual Como el sesgo, ¿no? termina siendo de doble filo, Sí. que es un poco lo que pasó a la Argentina ahora, digamos, Claro. esto A de que... nosotros nos explican un concepto que es el concepto de prosumidores, que básicamente consumimos información pero también la producimos ahora. Exactamente, Sí. Exactamente. Pero bueno. ¿Prosumidores? prosumidores, Prosumidores. la Me palabra gusta, divertida. esa me la anoto. Anótala. Me la anoto. Líder del Pero, proyecto pará, de... sigo Sí, con lo por favor. el prejuicio. No obstante, creo que las generaciones, mientras más cerca de la mía para adelante, tengo 35 años, y mientras menos lejos de la mía para atrás, Ok. creo que se han roto un montón de prejuicios que eran preexistentes, que en la medida en que las generaciones sigan pasando, va a haber cada vez menos conexión con las generaciones anteriores. Digamos, vos hoy con tu papá comparte con tu abuelo mucha más vida de la que vos compartís y de la que tus hijos van a compartir. Sí. Y esos prejuicios vienen mucho de la desinformación que había antes o de la falta de conexión entre diferentes Tal cual. clases sociales, diferentes ciudades, diferentes comunidades. Y eso ha ido desapareciendo, con lo cual tiendo a pensar que, incluso por lo que escucho de la gente, no conozco a la gente, pero con lo que hablo, El concepto. claro, como el vecino, no existe Sí. el vecino, son un montón de vecinos. Hoy tiene mucho menos prejuicio un joven que una persona más adulta. Y eso Sí. es generacional. Ok, O sea, bien. y se rompe generacionalmente. Y en el barrio también es generacional. Hay la persona adulta o la persona más vieja te habla de la lucha, constantemente de la lucha. La lucha Y de clases. de la lucha de la urbanización de este barrio, Ok. de que las cosas cambien. Y hoy las cosas están cambiando, pero sigue parado desde la lucha porque fue lo que marcó su vida, exigirle a los gobiernos que hagan algo acá adentro, que hagan algo en ese barrio. En cambio, el pibe que nació en el 2016, que hoy ya tiene 8 años, digamos, Sí. pasó bastante. Wow. Un pendejo, sí. Claro, nació con una realidad totalmente distinta, con lo cual va a tener una vida totalmente distinta. No va a estar parada en la lucha ni en el prejuicio de que es culpa de otros, de que nadie hace nada acá. Bueno, Y eso tuvimos- es el correr de la historia, digamos. Sí. Tuvimos, Eh, ¿te acordás cuando la mirada de Demian, que él nos decía que Sí. cuando llegan los abuelos o los inmigrantes tenían esa visión de comunidad muy marcada, y que quizás también esas oportunidades dieron cosas por sentada, como que cada uno después, la generación de sus hijos y más, se esfuercen en, por ejemplo, el estudiar en ello para su propia carrera. No quiero Total, irme de total. este lindo, porque lo quiero tocar, que es el proyecto de qué es, porque nosotros lo estamos tirando al aire, hay mucha gente que nos está escuchando ahora, y cómo podemos contarle de manera simple a los chicos que nos están escuchando Sí, el ¿cuál es tu proyecto labor? de la integración social que está pasando, Es ¿no? muy difícil de simplificarlo porque es recontra complejo lo que hacemos, pero como para quien no conoce el trabajo que se viene llevando adelante de transformación en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica o en el barrio 31, como le quieran decir, que es un proceso de integración que arrancó hace 8 años. 8 años. 8 años con una meta muy clara de terminarlo en 4. Vamos 8 y todavía falta un montón, con lo cual parte de lo que veníamos hablando de la simplificación de la complejidad de lo que íbamos a transformar, pero es como lisa y llanamente que donde nazcas puedas tener las mismas, no importa donde nazcas tengas las mismas oportunidades, o parte de un poco de ese mantra, y es poder nivelar la cancha en cuanto a servicios, en cuanto a infraestructura, en cuanto a vivienda, en cuanto a hábitat de los vecinos de Bien. un asentamiento Educación, informal, todo. y al mismo tiempo poder exigirle las mismas obligaciones que tiene cualquier otro vecino de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se Pero paga para poder BL? exigirle las obligaciones, primero Necesitas- hay que
darle esas darle oportunidades. esas oportunidades y generar esos derechos, digamos. ¿Cómo entra el, No, con- no se paga. ¿Cómo entra el concepto todavía. tan Bien. fuerte y tan marcado, tan diverso, tan estigmatizado también, de acuerdo a quien lo diga, de la meritocracia acá? Porque, digo, muchas veces hay como esa estigmatización y quién es, cómo y cuál es la forma que tiene que estar, en este caso, la gestión pública para nivelar la cancha. No, ¿cómo podemos hablarlo? Por lo menos Ok, desde mi punto de vista todo, opinión, no Opinión, no hay ninguna opinión. verdad revelada acá, ni Bien. ni una Abrimos Biblia. subjetivamente. Subjetivamente. Opinión, no dato. Exactamente, no dato. La meritocracia es como termina cayendo en saco roto la palabra si Bien. no tenés las mismas oportunidades, digamos. Es muy difícil juzgar a alguien por un mérito si empieza a correr la misma carrera que vos 100 metros atrás y es de 100 metros. Por ahí obviamente vas a ganar, no importa cuánto hayas entrenado. Sí. Lo que hacemos nosotros, lo que estamos buscando es poder nivelar esa cancha, que es justamente poder nivelar el acceso a las oportunidades para poder exigirle lo mismo que al resto. Bien. Y es un poco el laburo que venimos haciendo muy de hormiga y que, bueno, hoy contabas que una amiga fue al Ministerio de Educación y que creo que se empieza a ver, pero que falta un montón. Falta, Que son falta procesos muchísimo. Porque que no se dan de la noche a la mañana. Nosotros, Porque no podés, pará. o sea, yo creo que, por ejemplo, en una entrevista con Rosendo Grocopatel, Ujú. decís... un crack. Sí. Mandamos un Lo abrazo. bueno pasó por identidades en su momento también. Qué bueno. Decís que incluso el proyecto se estaba llevando en un momento más rápido de lo que vos hubieses deseado. Total. Porque llegó un momento en el que se entraba al barrio y había que romper con la vida habitual de las personas. ¿sí? Fue hacer una, como para llevarlo a lo simple, Sí. fue remodelar tu casa mientras vivías adentro y no una remodelación de pintar la pared. Rompiste todo el barrio, porque Rompiste rompimos todo el barrio. Fue realmente un incordio para un montón de gente que Hubo caos. tenía comercios, que vivía del comercio, que tenía que irse a laburar a la mañana y no podía caminar por la calle porque tenías un pasillito muy angosto para poder salir porque estábamos haciendo una infraestructura. Piensen que hicimos la infraestructura de un barrio entero que es dentro de la ciudad de Buenos Aires, casi una ciudad, son 45.000 habitantes. Y hay barrios Sí, diferentes. Tiene Ah, 10 barrios. claro. 72 tiene cada uno- hectáreas, algo así. Apa, mucha información tiene acá el compañero. Bien, bien. Es una ciudad dentro de una ciudad con una idiosincrasia propia de una ciudad, con una historia propia de una ciudad. Y la dimos vuelta Sí. en 4 años. 4 años. Eso duele un montón como cualquier tipo de transformación así de profunda. Es ¿Cómo muy ¿Cómo jodido jugó el avanzar. punto de vista la estética? Porque estoy viendo las fotos, bueno, he pasado por ahí también. Me encanta. ¿Estás viendo fotos acá? sí. la gente los estuvo viendo mientras. Sí, estaban hay, todo- hablando. hay toda una Ahí Ahí movida. los tengo que mirar, no sabía que estaban. Hay toda una movida desde el punto de vista Zarpado. estético de las construcciones, ya sea de los edificios públicos hasta incluso las viviendas privadas de las personas. Cómo van y le dicen a un grupo de familias, queremos pintar el edificio donde ustedes viven. Y la gente accede. ¿Cómo es ese pequeño trámite como para decir una actividad en concreto en cuanto a este proyecto? A ver, bueno, lo que están viendo abajo igual para contarles un poco es lo que hay debajo de la autopista Ilia. Perfecto. Ahí, la Ilia, la entrada de la 9 de julio, digamos, Perfecto. debajo de la autopista Ilia. Cuando llegamos había, en el 2016, desde hace mucho tiempo, después de la construyeron obviamente, 1.200 familias viviendo ahí abajo en las peores condiciones del barrio. Esas familias hoy están viviendo en lo que se veía en la otra foto, que son las viviendas nuevas, que construimos cerca de 1.280, casi 1.300 viviendas. Que son familias que directamente, por la condición en la cual vivían, que era debajo de una autopista, que es algo que no se puede regularizar nunca, digamos, siempre va a ser una vivienda informal, se las reasentó y hoy están viviendo en viviendas nuevas, que por ahí va un poco orientado hacia eso la pregunta, y después vamos al resto de las viviendas. Sí. Nosotros construimos viviendas que como metodología de construcción tienen el steel frame, más allá de obviamente de hormigón, las viviendas no que son todas de steel frame, pero el frente y las divisiones internas son de steel frame, que es una metodología de construcción tradicional pero moderna, es la nueva metodología tradicional de construcción, Ok. porque es mucho más eficiente de lo energético, porque es mucho más rápida la construcción
y requiere, digamos, no requiere menos gente, sino que se puede hacer más rápido. Son paneles, digamos. Exactamente, Bueno, sí. son muchas placas que hacen los paneles que Sí. generan Perdón. digamos, el steel frame. Perfecto, sí. Y el barrio está íntegramente construido en ladrillos. Si ves fotos del 2016, que no sé si hay fotos del 2016 o de lo que había antes, son todas viviendas de ladrillo a la vista, porque obviamente no tenían revoque, no tenían impermeabilidad, tenían condiciones muy malas de habitabilidad, pero eran de ladrillo y habían sido construidas por los vecinos, ya sea o porque lo compraron ahorrando durante toda su vida a un viejo propietario, pero alguien la construyó y construyó un ladrillo arriba del otro para poder tener esa vivienda. Claro. Entonces, el hecho de nosotros sacarlos o lo que se veía desde el vecino, que esto es parte de lo que quiero llegar, digamos, de empatizar y ponerte en el lugar del vecino para hacer este proyecto, a pesar de que lo que vos haces sabes que es una mejora en la calidad de vida, es entender el punto de partida de dónde estás hablando y con quién estás hablando. Los mudamos a viviendas que eran de steel frame y que por ahí ellos sentían que, y estas cosas pasaron, que eran inseguras, pero no desde la construcción, sino porque por ahí alguien iba a tirar un tiro y iba a atravesar el tiro y le iba a poder por ahí herir a un hijo o a algún familiar en su casa. Y eso es una realidad, tenés que entenderlo. O sea, era un barrio, una villa y ahí vivía gente donde por ahí te levantabas a la noche y escuchabas tiro. Y bueno, los ladrillos no lo atraviesan. Conozco el panel, tengo entendido que tiene bloqueos térmicos de sonido y demás, y que son más económicos, ecoamigables, todo lo que en Estados Unidos es lo único que se usa para construir y demás. Todo. Pero no es antibalas el Bueno, panel. claro, no es antibalas. Tremendo. Y en las discusiones donde te ponías a hablar con el vecino para plantearle que esta era una mejor solución porque en verano son más frescos, en invierno son Sí, más cálidos, sí, Se decían, están mejor insonorizados, es todo mejor, es mucho más eficiente. Era, bueno, pero ¿y si tiran un tiro? ¿Qué hago? ¿Cómo? Me van a... Bueno, sí, tiene razón, señor. Entonces tuvieron que hacer las paredes. No, esas viviendas ya las estábamos terminando de construir, Sí. teníamos que entregárselas a estas 1.200 familias que vivían debajo de la autopista. Ok. Por eso arrancó tan difícil el proceso de resentamiento. Claro. Después, una vez que empezamos a avanzar, el resto de las familias fueron acoplándose y todos empezaron a entender que era mucho mejor la vivienda nueva que la vivienda anterior, Sí. pero costó muchísimo porque creo que no hicimos tan parte a los vecinos durante el proceso. ¿Por qué? Porque teníamos 4 años para hacerlo, que eso también va en jugabas contra con un poco con de... la Estaba del tiempo. jugando con muy poco pero- tiempo realmente claro, para un sí. proceso que requiere Pero es demasiado. el tiempo con el que juegan todos los gobiernos, que eso es yo sé que están hablando de otras cosas hoy en día, justamente de achicar el Estado y de Sí. como que la discusión iba por sí, otro o lado. Pero en modificarlo. 4 años es muy difícil tener un proyecto, No. un proyecto de país. Era muy difícil tener un proyecto de barrio, o sea, como para tener un proyecto de país o pensarlo en esa escala. Imagínate, claro. Pero había que hacerlo, porque vos no sabés si a los 3 años te van a reelegir o no te obvio. van a reelegir. Entonces había que hacer todo eso en 4 años. Y porque no ahora lo siguen haciendo a pesar de gobernar solamente la ciudad, digamos. En cuanto a, bueno, gobiernan otras provincias, se cambiemos. siguió haciendo, Sí. fue un proyecto que a pesar de las elecciones, Bien. que esto es algo que me saco el sombrero con el jefe de gobierno, porque no sé si otros jefes de gobierno lo hubiesen hecho de la misma manera, porque todos son medio bilardistas, digamos. O sea, Claro, si te va sí. mal en las elecciones, Sí. si esto no me rinde, Sí, hay tengo que hacer una algo que visión me del rinda. Claro, porque juego para la campaña esos 2 años. Tal cual. Que al final es, ni siquiera es hasta peyorativamente un juego para la campaña. Vos te debes a tus votantes, si tus votantes no te votan, vos no podés gobernar. Entonces, hacé las cosas que tus votantes quieran. Sí. Y esto fue algo que nunca ganó elecciones. Y no ganó elecciones y además le fue muy reticente al público de nuestro espacio político, que era parte del mismo público de la Ciudad de Buenos Aires, del otro lado del Claro. Libertador, que estaba en contra de que regalemos viviendas, porque esa era la simplificación de este proyecto. Si yo me... Esa era si la yo me crítica. mudo, una señora de Recoleta, sin queremos- poner nombre ni apellido, si yo me mudo al barrio, ¿me regalan una casa? Esa Acá, es Tommy, la- te quiero frenar un son segundo. las críticas que Sí. venían por derecha. básicamente. Exacto. El otro día... Y ni siquiera es derecha, porque la derecha hoy es distinta, es Claro. generacional de Claro. derecha, Es es la generacional. derecha de antes, por ahí. ¿Cómo convive? Es algo que a mí me parece fascinante y se lo dije a los chicos porque el otro día tuvimos la oportunidad de ir estábamos ahí en Recoleta, estábamos en Libertador porque fuimos a ver una obra de teatro que nos invitaron, mandamos un saludo. Sí. Salimos Fuimos a y caminar yo- por la Facultad de Derecho a las 3 de la mañana. Algo impensado para nosotros que vivimos en La Matanza. Yo vivo en Ramón Claro. Y Mejía. yo
con Impensado. todo ese prejuicio ¿No que viene la teníamos. capital? Sí. Que vive en Ramos Mejía, no viene todo. No tengo ni idea, soy de La Pampa, digamos. Sí. O sea, piensen en Estás lo a, poco que sí, conozco sí. cómo es la estás a dinámica una de hora la y Pampa. 20, una hora en Claro. tráfico. Sí, media sí. hora sin tráfico. Lo pensaba 2 veces. Se hace. Claro. Estaba ahí y yo decía, bueno, yo me siento seguro, porque me sentía seguro, y veía con toda mi estigmatización que uno tiene en la villa enfrente, lo voy a decir así, y al mismo tiempo... Lógicamente es distinta, o sea, Sí. ya se ve como algo distinto. Y en, no es en lo el mismo mismo que acá momento era. yo estoy en el barrio más rico de la ciudad de Buenos Aires, Pero hay o una uno de los más villa. ricos, digo, pero ¿y cómo convive eso? Es Claro. una contraposición muy irónica, Porque realmente. En nuestros barrios, si vivís cerca de una villa, Ya con sé. todo el respeto del mundo, pero lo digo en primerísima persona, a tal hora no puedes estar porque si te roban y probablemente tu celular termine en esa villa. Y es algo, Claro. son factos, digamos. Sí, sí. Pero, ¿qué pasó ahí? Porque no... ¿Cómo convive, no? Sí. Eso. Convive muy- hace mucho tiempo igual. O Sí, sea, obviamente es- que no, excedió. no nació la semana pasada la villa, existe en No. 1930, tiene casi 100 años de historia, o sea, es mucho más antiguo que un montón de pueblos del interior. Sí. Es la más representativa, sí. Y creo que es la abstracción de todas las... Cuando alguien habla de una villa, incluso Es los la medios se primera. dan cuenta Sí, que cuando hacen cada una vez que algo serie le pasa, ponen va a la- villa y va a otro la número Bueno, parecido. Sí, exactamente. incluso a veces Em. flashean los conceptos de villa porque no todas las villas son la Villa 31. Y... Por eso, Claro. totalmente. Sí. Esta está muy densamente poblada, hay edificios en la villa, más allá de que cuando vas por la autopista parece que hay edificios de 10 pisos, nada, Sí. tiene más de 4 pisos, planta baja más 4 es lo más alto del barrio. Sí. No hay riesgo estructural como todo el mundo piensa que se van a caer todas las casas, digamos, Ok. pero esto se está a No es punto de un caer todo. Shenga. No, no es un Shenga para nada. Pero está totalmente separada de la ciudad de Buenos Aires. No es Ok. que, o sea, está al lado, es cierto que está, porque Vos además la en la ves. Facultad de Derecho es la parte más angosta de la vía del tren, con lo cual Sí. la ves casi que pensás que, medio Claro, que la lo tocas sí. al lado. No, está muy lejos, pues está separada físicamente por un mar de vías, un río de vías Sí. muy grande que no Las se vías puede de cruzar de retiro. un lado al otro. Sí. Entonces vos para llegar a la Facultad de Derecho te tenés que ir hasta Retiro. O sea, esto es un O sea, problema también para la gente que vive ahí, me imagino. Por supuesto que es un Claro, problema. En la De accesibilidad. y es parte también del prejuicio de lo que veníamos hablando hoy, de que hay mucha gente que delinque, que roba Sí. y que por ahí vive en el barrio. Pero son 45.000 habitantes. Sí. Si los 45.000 fueran chorros, créeme que no queda una billetera en Capital Federal. No, tal Obviamente que no son todos chorros, No. para nada, ni cerca de todo. Claro. Es muy poca la gente que roba, pero roban en todos los barrios. El tema es que, por cómo está vestido, una señora de algún barrio del otro lado del Libertador te dice, no, este es de la villa. Y me viene a robar de la villa, tiene que sacar a la villa de ahí. Y sacar a la villa de ahí, Ahora es imposible. no solo es imposible, sino que hay un consenso global sobre que reasentar no soluciona la problemática, No, no. sino, Sino que que la la trasladás plaza. a otro lugar. Que Bueno, fue algo que pasó en los años 70, ¿no? Bueno, claro, y además, ¿y qué? ¿Me la tengo que llevar a otro lado? ¿Y qué? Entonces el problema que sea de otros. Claro, Como, claro. vos no querés el problema al lado tuyo, pero que otro sí lo tenga al lado. Entonces, es algo que se va desandando. Nosotros durante los primeros 3 años del proyecto ya no lo hacemos tan seguido, además de tener reuniones de vecinos dentro del barrio, que es algo que venimos sosteniendo durante todo el año, Sí. durante todos los años, todas las semanas con los vecinos para contar avances del proyecto y demás. Lo hacíamos con la comuna de Recoleta y con la comuna 14, con la comuna 2 y la comuna 14, Sí. para contarle a los vecinos de Recoleta y de Palermo ¿Qué es lo de que qué es lo que estamos haciendo. Y al principio había muchísima resistencia, obviamente después de una charla de 2 horas que le dedicás a explayar el por qué se hace esto y por qué es mejor para vos, hasta desde el sentido egoísta de la palabra, la gente termina de entender, o la gran mayoría termina de entender. El que vino con una idea muy fija, obviamente se va a ir con la misma idea. Sí. Pero a medida que fue avanzando el proyecto, empezamos a sentir, y esto es sensación, no es todos los vecinos obviamente, muchos no vienen a las reuniones de vecinos, como mayor aceptación al proceso. Bien. Creo que con el devenir de la crisis posterior a la pandemia y la terrible crisis económica que estamos atravesando hoy, los índices de delincuencia aumentan, no en Recoleta, en todos lados. todos digamos, o lados. sea, porque la gente está peor. Y eso creo que no ayuda en la situación actual a este prejuicio. Pero Tommy, es un prejuicio. está muy interesante la charla, Sí, no, tengo 1000 preguntas. pero Pero se nos no, está ahora- acabando el tiempo. Tenemos 3-4 minutitos y te quiero hacer ¿Ya?
Sí, Sí. viste, voló. Se pasó Estamos hace volando. 40 minutos Sí, hablando. el mate se lavó. No, el mate está impecable. Pero bueno, esto siempre Insisto fuera en del aire esto. se puede Bueno, seguir no es lo hablando. mismo. Perfecto. listo. No es lo mismo un mate de alguien de Liniers, perdón el prejuicio, que un mate de alguien de La Pampa, se ve. Bueno. Yo Para la bueno, Pampa creo no, buenos mates igual. Yo vengo de Soy Liniers, el yo promedio. No le toques el Promedio, tema del ok. mate, que queremos terminar bien con el invitado. Espectacular, no, por favor. Una es cortita y la otra es la pregunta que le hacemos a todos los invitados, Uf. que es una pregunta insignia del programa. La primera es si esto se puede, bien, cortita, Se si puede replicar. se puede replicar. Totalmente, 100% se puede replicar, no con el mismo nivel de intervención, pero la forma en la cual trabajamos y los distintos paquetes que tiene el proyecto, no hablamos de todos los ejes, creo que deberíamos tener una segunda charla, por ahí Sí. podrían hacerlo en el estudio que hay en el barrio, porque hay un estudio. Bueno, cómo no, lo bien. cual está buenísimo, me Vamos, parece. podríamos Bienvenido estar sea. orgullosos. Perfecto. Sí. Creo que se puede escalar. Creo que hay que trabajarlo en cada uno de los barrios o en cada uno de los asentamientos informales donde se vaya a trabajar con este proyecto. Digamos, es tailor-made al modo de ese barrio con el cómo, que es lo que hizo tan diferente este proyecto, que lo hace holístico, que lo hace una intervención integral y con los vecinos. Que eso es lo que cambia radicalmente el impacto que tiene este tipo de proyectos. Y entender que a donde lo hagas es un proyecto de largo plazo y se hace porque es lo que hay que hacer, no porque gane la acción. Recorrimos un poquito de tu historia, también hablamos un poco del proyecto de integración social. Sí. Y ahora lo que yo te quiero preguntar, y que con todos los chicos se lo hacemos a todos, es ¿quién es o qué es la identidad de Tommy? O sea, No, ¿qué es la identidad? ¿Qué es esto- lo que hace a Tommy ser diferente? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es eso que te motiva, que te mueve? ¿cuál es tu chispa? Qué Encima buena tenés pregunta. muy poco tiempo para contestar. Sí, sí. Que tengo. Bueno, por ahí queda para la próxima la contestación. No, ¿Cuál es mi identidad? A Lo que ver, salga, lo que salga. Pero guíenme, qué sé yo. Hay cuál unos es que mi te identidad, dicen, mira, boludo. yo soy esto, Ah, otros te bueno. dicen, y mi identidad es mi familia, otros dicen, mi identidad es Ah, transformar, bueno, mi identidad sí. Es es... que es una pregunta realmente que puedes responder desde lo que Desde quieras. lo- Ah, claro, libre, no, era sí. muy abierta la respuesta. Sí. ok. Es a libre desarrollo. Ok, Nos creo han dicho, que- mi identidad es ser un músico, y ahí quedó la respuesta. Bien, wow, no, la mía no. Creo que a mí me identifica el ansia por transformar, por mejorar la realidad y porque creo que estamos acá para los otros, no para uno. Y me hace muy feliz cuando veo que las cosas que hago generan un impacto positivo en la gente. Creo que es por ahí. O sea, más que cuando me pasa algo bueno a mí, cuando me pasa algo bueno al otro, casi por egoísmo, digamos, me hace muy bien. Así creo Quiero que estés identifica bien. mucho. Bueno, Exactamente. gracias a todos los que nos acompañaron, a Sí. Urbana. Muchísimas gracias a la producción. Hay un ¿La pasaste flyer, bien? hay un ¿Te flyer para gustó? mostrar ¿Todo? todavía. Tenemos un flyer. Un flyer, a ver. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. de A verdad. ver si Tommy se acuerda Muy del flyer. estaba Me lo pasaron bastante recién. ¿Cómo, ¿Cómo leo? Sí, Tenemos un flyer. Un Ahí. flyer. A ver, A ahí, ver. ahí va a salir en pantalla. ¿Puede ser que el 16 de septiembre Sí. hay un festival vecino? Hay un festival el 16 de septiembre. Lo cuento. Sí, sí. Contalo, mételo. Paso el chivo. El 16 de septiembre, que es mañana, hay un festival en el barrio, que es la tercera edición del Festival Vecino, que ahí debe estar Ok. el flyer. Nada, vengan a disfrutar. Experiencias gastronómicas de todas las comunidades y mucha música y mucha buena onda. Que algo tiene de increíble este barrio es que, como soy de La Pampa, puedo decirlo, digamos, con pruebas de que es como vivir en un pueblo. Digamos, hay Ok. una sensación de comunidad muy distinta a la que hay en el resto de Buenos Aires y creo que se palpita con el solo venir. Y esta es una muy buena oportunidad. Así que mañana de 12 a 18 los esperamos. Gracias, Vale. Tomás. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Esto fue Identidades. Nos Un vemos. saludo. Chao, chao. Abrazo El próximo grande. viernes. Seguinos en Instagram como Identidades-el podcast o en YouTube como Identidades, el podcast, que nos sirve un montonazo.